aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras no son de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Oremos al Señor en esta mañana para que el Señor sea hablándonos una vez más. Señor, te damos gracias en este día por este honor, por este privilegio que nos das de sentarnos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Y queremos que tú nos hables en este día, Señor. Queremos que tú nos instruyas en tu palabra. Queremos que esta palabra, Señor, se implante en nuestro corazón. Y por eso te pedimos, Señor, que hables a nosotros, Señor, que te decimos, Señor, que nuestro corazón está dispuesto a escucharte, nuestro corazón está dispuesto a obedecerte, Señor. Estamos dispuestos, nuestra atención, Señor, para escuchar tu palabra y para que tú hables a nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. No quiero hablar acerca del problema del pecado. El problema del pecado. A veces el mundo quiere decirnos o de pronto hasta desviar nuestra atención diciéndonos que tenemos otros problemas, o que los problemas son culpa de otras cosas. El mundo quiere desviar nuestra atención y hacernos creer que es por culpa de otras personas, que es por culpa de cómo hemos vivido, que es por culpa de las circunstancias, que es por culpa del político, que es por culpa del presidente, del alcalde, que es por culpa de mis antepasados. Y a veces el mundo quiere hacernos creer eso, que es por culpa de un montón de cosas. Pero hoy quiero hablar acerca del pecado, y quiero hablar de lo devastador que es el pecado, quiero hablar acerca de lo desagradable y de lo decaído que nos puede llevar, a lo que decaído que nos puede llevar el pecado. Y también hablar sobre la gran esperanza, porque hay esperanza y hay una solución para el pecado. Esa solución es el Señor Jesús, es el Evangelio del Señor Jesús. Y debo decir, para empezar, que vivimos en una época en la que el Señor Jesús nos advirtió que íbamos a vivir. Están pasando cosas y suceden cosas a nuestro alrededor que el Señor Jesús nos dijo que iban a suceder, que el Señor nos dijo que iban a pasar, y Él nos dio varias señales acerca de lo que iba a suceder. Los discípulos en algún momento le preguntaron al Señor y le preguntaron acerca de cuáles serían las señales antes del fin, qué era lo que iba a suceder antes de que llegara el fin del mundo y la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor respondió con unas palabras, y lo primero que dijo Él es: mirad que nadie os engañe. Lo primero que respondió el Señor cuando los discípulos hicieron esa pregunta fue: miren que nadie los engañe, miren que nadie los engañe. Y empezó su respuesta advirtiendo que habría engañadores. Empezó su respuesta diciendo que habrá gente que va a engañar. Mira que nadie os engañe. Como que nos dice: presta atención. Como que nos dice: tengan cuidado. Significa como que estén conscientes, significa mirar de cerca, prestar atención. En otras palabras, lean la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios, estén atentos, y que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Y les debo contar un secreto. Una de las razones por las que mucha gente se queda en el error, una de las razones por las que mucha gente permanece en una iglesia que no predica la verdad, que engaña a las personas, una de las razones por las que la gente persevera y
sigue confiadas en ese error, es porque dejan de leer la palabra de Dios. Dejan de leer la palabra de Dios. Una de las razones por las que están allá en esos lugares es porque en realidad no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios. O si lo hacen, o si leen la Biblia, lo hacen de manera superficial, lo hacen de manera rápida, y no hay entendimiento de la palabra de Dios. Y hermanos, hay algo sobre agarrar la palabra de Dios, hay algo importante en nuestra vida sobre agarrar la palabra de Dios y dejar que sea una luz que ilumine nuestro camino, dejar que sea la luz que guíe nuestras decisiones, que guíe toda nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el salmista escribió, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos solucionar el problema del pecado, lo primero que tenemos que hacer es retener la palabra de Dios, es leer la palabra de Dios, es entender la palabra de Dios, es abrir nuestro corazón para que esa palabra ilumine nuestra vida. Tenemos que abrazar esa palabra y que sea lo más importante en nuestra vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el pecado, debo advertir esta mañana, que es algo con lo que no conviene jugar. El pecado es algo con lo que no conviene jugar. Hay que tener cuidado porque vivimos en una época en la que el pecado está en todas partes. El pecado está en todas partes. Ahora en el celular solo es hacer un par de clics y los peores pecados están al alcance de una persona, están al alcance de nuestra mano. Las peores cosas que uno se pueda imaginar están al alcance, ahí a 2 clics en el celular. Y esto no es sorpresivo para el Señor. Esto no lo toma por sorpresa para el Señor. El Señor había advertido y sabía que esto iba a suceder, y por eso la palabra de Dios dice en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se multiplica cada día y el amor de muchos se va a ir enfriando cada día. Ya ha estado sucediendo, ya ha venido sucediendo y se va a seguir sucediendo en adelante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y debo decir que el pecado viene para robarnos. El pecado quiere robarnos. El pecado quiere robarnos la bendición de Dios para nuestra vida. El pecado quiere robarte la bendición de Dios que Dios tiene preparada para su vida. La Escritura es muy clara y dice: miren que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y Jesús dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Y el apóstol Pablo también en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si colocamos una semilla en la tierra, eso cosecharemos. Si sembramos alguna planta específica, eso vamos a cosechar. No se puede vivir en pecado, no se puede vivir en pecado y esperar que las cosas sean diferentes. No se puede vivir en pecado y esperar tener un matrimonio fuerte y sólido. No se puede vivir en pecado y esperar tener paz en nuestra mente. No se puede vivir en pecado y esperar cosechar un fruto diferente. Si se siembra pecado, las consecuencias del pecado también se van a cosechar. Y cuando se juega con el pecado, hermano, no hay manera de ganar un juego con el pecado. No podemos creernos más inteligentes y más astutos que el pecado. Alguien puede creer que es más astuto, que es más inteligente, que es más hábil. Que de pronto alguien puede creer que es más astuto que el pastor, que es más hábil que la palabra de Dios, que es más inteligente que las personas que lo aconsejan y le dicen que eso no está bien. De pronto alguien puede creerse más astuto, pero hay un diablo que ha tenido muchos años para practicar. Hay un diablo, hay un enemigo que ha tenido miles de años para practicar y para engañar a las personas. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 7:26, dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Aún los más fuertes han sido enredados por el pecado. Aún los más fuertes han caído heridos. Muchos se han creído astutos, muchos se han creído más rápidos, muchos se han creído inteligentes,
pero aún los más fuertes han sido muertos. Aún los más fuertes deben cuidarse, aún los más fuertes deben tener la palabra en su vida, aún los más fuertes deben guardarse para el Señor. Hermano, no hay manera de ganar el juego con el pecado. Cuando usted juega con esas cosas, hermano, tenga la seguridad de que en algún momento va a caer herido. Dice, porque aún ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. La Biblia también dice en 1 de Pedro 5:8, dice, el diablo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y de eso es lo que se trata el pecado. Y no hay manera de jugar con el pecado y salir victorioso, no hay manera de jugar con esas cosas y ganar. Es por eso que gran parte de la vida cristiana se trata de decisiones. Se trata de lo que decidimos hacer, se trata de lo que decidimos invertir en nuestro tiempo, se trata de lo que decidimos darle prioridad en nuestra vida. Decisiones. Gran parte de la vida cristiana se trata de decisiones. Y alguien tiene que decidir, y yo le invito a alguien a que empiece a decidir en su vida: mi familia va a servir al Señor, yo voy a vivir para el Señor, voy a servir al Señor, no voy a convertirme en esclavo del pecado, no voy a convertirme en un esclavo de la mentira, no voy a convertirme en un esclavo del enemigo, no voy a perder la bendición que Dios tiene para mi vida. Alguien debe decidir, alguien tiene que tomar una decisión en su vida, porque gran parte de la vida cristiana se trata de decisiones, se trata de lo que nosotros decidimos en nuestra vida. Ahora, hay un problema con el pecado, y ese problema es que vivimos en un mundo que está saturado de pecado. Vivimos en un mundo que está lleno de pecado. A donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, el mundo está saturado de pecado. Y cuando la gente peca y creen o asumen que pueden encubrirlo, creen o asumen que pueden taparlo y asumen que pueden borrar el rastro y creen que nadie lo ve, creen que nadie va a descubrirlo. Vea lo que dice la palabra de Dios, dice Job 24:15, dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Pero en realidad vive engañado. Por eso la Biblia dice, no te engañes a ti mismo, no te engañes, no dejes que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Mucha gente que pensaba que podía esconderse en algún lugar para consumir vicio, mucha gente piensa que puede esconderse detrás de un edificio, detrás de una casa, para hacerlo a escondidas y creen que con eso ya tienen resuelto el problema. Mucha gente cree que yendo a una cantina por allá ya pueden resolver los problemas en su vida. Y seguro pueden esconderse de su familia momentáneamente, seguro logran esconderse de su esposa, de su esposo, seguro logran engañar a las autoridades, seguro logran engañar a su familia porque lo tienen escondido en su celular, porque lo tienen escondido por ahí en algún lado. Pero vamos a verlas después, vamos a verlas años después, 10, 15 años después, cómo están, cómo está ese hogar, cómo está esa familia. Muchos de ellos con una enfermedad desarrollada, algunos viviendo en la calle, algunos abandonaron su familia, algunos con su familia destruida, con su matrimonio destruido, algunos con su hogar hecho trizas, algunos en la cama de un hospital. ¿A quién engañaron realmente? ¿A quién engañaron realmente? ¿A quién creen que están engañando? No hay manera de ganar si juegas con el pecado. No es algo con lo que convenga jugar. No es algo que deba usted tratarlo a la ligera. No es algo con lo que usted deba jugar en su vida. No se puede dejar simplemente que el pecado tome control de su vida. Alguien de pronto cree que tiene el pecado agarrado, que tiene el pecado controlado, pero es al contrario, el pecado lo tiene agarrado a usted. El pecado lo tiene controlado a usted, el pecado tiene agarrada su bendición, el pecado tiene agarrada a su familia, a sus hijos, su matrimonio. Quizá usted empieza jugando con el pecado, pero el pecado termina agarrándolo a usted, termina teniendo el control de su vida, termina teniendo el control de su hogar, de su familia. Y debo decir que no es un mensaje para
para caerle al caído, no es un mensaje para golpear al que de pronto está herido. Estoy dando un mensaje de advertencia. No juegues con el pecado, no juegues con el pecado. No es atractivo el pecado, no está bien estar en pecado. No conviene jugar con el pecado porque el pecado destruye los hogares. El pecado trae ruina a un matrimonio, a una vida. El pecado es lo que provoca los divorcios. El pecado es lo que hace que los matrimonios y los hogares y los hijos se queden sin padres, que las hijas se queden sin padres, sin madres. El pecado acaba con la dignidad de las personas. El pecado acaba con la dignidad de un hombre, de una mujer. El pecado divide las familias. El pecado las destroza. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace robar, matar, destruir, robarnos la bendición de Dios, robarnos lo que Dios quiere para nuestra vida. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero nunca va a encontrar la bendición de Dios hasta que se aparte del pecado, hasta que Dios quite el pecado de su vida. Vea lo que dice el versículo que leíamos al comenzar, dice Isaías 59. Isaías 59. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Es algo que estorba nuestra relación con Dios. No se puede, mucha gente quiere la bendición de Dios, pero hay obstáculos en su vida, hay cosas que están interrumpiendo que Dios los bendiga. Hay situaciones en sus vidas que estorban que Dios coloque su bendición en ese hogar, en esa familia. Quien vive en pecado espera la justicia, pero no hay justicia. Quien vive en pecado espera que haya paz, pero no llega a la paz. Espera que haya salvación, pero dice la palabra de Dios, se aleja de nosotros. Vea lo que dice el versículo 10 y 11. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Espera la salvación, pero no hay salvación cuando se vive en pecado. Espera justicia, pero no hay justicia cuando se vive en pecado. Cuando una persona está en pecado, la vida se le desmorona. Cuando una persona está en pecado, nada le sale bien y además que nada le sale bien y que todo lo que hace, todo lo que emprende, todo lo que empieza se desmorona. Todas las personas en las que cree que puede confiar tienen el mismo problema de pecado. Todas las personas que lo rodean y que creen que lo pueden ayudar, que le pueden extender la mano, todas las personas que lo rodean tienen el mismo problema de pecado. Tienen el mismo problema. Y esa es una de las razones, hermanos, por las que necesitamos volvernos a Dios. No podemos ser salvados, no podemos confiar en otro pecador. No puede ayudarnos otro pecador. No puede ayudarnos otra persona que vive en adulterio. Por eso, hermanos, debería haber algo en nosotros que se despierte y diga, no quiero ser como este mundo, no quiero vivir como este mundo, no quiero vivir atado al pecado, no quiero ser esclavo del pecado, quiero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aleluya. Y sigue diciendo el versículo 12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Si estás en pecado, si mientes, si traicionas, si vives en fornicación, si vives en adulterio, si vives en esos estilos de vida, no hay bendición de Dios, no hay oportunidades de Dios, no hay gracia de Dios, no hay misericordia de Dios. Y estoy aquí para decirle, hermanos, amigos, en esta mañana, que solo hay un estilo de vida que Dios bendice. Solo hay un estilo de vida que Dios bendice.
Hay miles de estilos de vida allá afuera. Allá afuera la gente tiene diferentes maneras de vivir. Hay mil decisiones diferentes allá afuera. Hay mil elecciones que la gente puede hacer allá afuera. Pero solo hay una que Dios bendice. Solo hay una decisión que Dios bendice. Solo hay un estilo de vida que Dios bendice. Hay muchas cosas allá afuera que pueden ser atractivas al hombre, al ojo humano. Hay muchas cosas allá afuera que pueden parecerle agradables a alguien. Pero solo hay un estilo de vida que Dios bendice. Hay un problema llamado pecado y el diablo, hermanos, debo decir que está levantando a jóvenes que han perdido la sensibilidad, que han perdido la humanidad, que han perdido el respeto, que han perdido la bondad, han perdido el respeto hasta por su propio cuerpo, por su propia familia, por sus propios padres. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, dice la palabra de Dios. Y la gente cree que la gente le culpa a la cultura, culpa la educación de los colegios, culpa una cosa u otra, culpa las influencias de la sociedad, culpa las políticas, pero es la influencia del pecado en los jóvenes, es la influencia del pecado en las personas, es la influencia del pecado en los padres, en los hijos, es la influencia del pecado lo que nos lleva a todo eso. Y por eso alguien en esta mañana tiene que levantarse ahí en su mente, en su corazón y oponerse a eso y que diga en su mente, esto no va a entrar en mi casa, esto no le voy a dar entrada en mi familia a esto, no le voy a dar lugar al pecado en mi mente. En mi familia no es bienvenido nada que tenga que ver con el pecado y con el mal. Alguien tiene que levantarse y oponerse a ese estilo de vida del pecado. Alguien tiene que levantarse y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. En mi casa le daremos prioridad a las cosas de Dios. En mi mente le voy a dar prioridad a los asuntos de Dios. Alguien que se levante y diga, Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, guárdame. Abre mis ojos para que vea el peligro. No quiero tropezar, no quiero vivir una vida oculta, escondida de ti, Señor. Señor, salva a mis hijos. Señor, guarda a mis hijos. Señor, guárdalos del pecado, guárdalos del mal. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Alguien tiene que levantarse y empezar a decir, Señor, guárdame, guárdame, guarda mis pasos, Señor. Mi casa y yo te serviremos. Mi casa y yo te honraremos. Daremos prioridad a tus cosas, Señor. Tú tienes el primer lugar en nuestra vida, aleluya. Ese es el problema del pecado, que atrapa a las personas, las hace esclavas, las deja sin una oportunidad, las deja ciegas respecto a las cosas de Dios. Viven atadas, viven angustiadas, viven en problemas, viven atados a un vicio, atados a un pecado, y no se dan cuenta de que hay un estilo de vida que Dios bendice, hay un único estilo de vida que Dios bendice. ¿Y cuál es la solución? Porque hay un pecado, hay un problema de pecado, pero también hay una solución. También hay una solución. Dios tiene suficiente misericordia, Dios tiene suficiente gracia para alguien, y he venido a decirle a alguien que hay esperanza, aleluya. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No eres tan malo que Dios no pueda alcanzarte. No has caído tan bajo como para que Dios no pueda levantarte. No hay pecado el cual Dios no pueda librarte en esta mañana. Hay un Dios que sabe exactamente tu condición en este día. Hay un Dios que sabe exactamente con lo que estás luchando en tu vida. Hay un Dios que sabe exactamente el lugar en donde estás, aleluya. Pero tengo buenas noticias para usted en este día, aleluya. Cuando Dios ve a alguien en pecado, cuando Dios ve a alguien luchando, cuando Dios ve a alguien que está atrapado en algo, no lo mira señalándolo, no lo mira acusándolo. Mire ese pecador sucio, mira ese pecador, esa persona vil. No, Dios no es de esa manera, como si no soportara a esa persona. Eso no es lo que Dios dice. Dios ve a su hijo, Dios ve a su hija, y Dios los ve encadenados, y lo primero que Él dice es, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, libera a mi hijo, dale libertad a mi hijo. Dios no nos creó para ser esclavos, Dios no nos diseñó para que vivamos atados al pecado. Él no nos creó para eso. Él no nos diseñó para que vivamos en conflictos en nuestra familia. Él no nos diseñó para que vivamos tristes, angustiados, sin esperanza. Él no nos creó para que perdamos la dignidad, para que perdamos el respeto por nuestra vida, por nuestro
por nuestro cuerpo. Él no nos creó para vivir de esa manera. Y es por eso que su palabra dice que Él puede hacernos una nueva criatura. Él puede hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las personas muchas veces viven atadas a lo mismo con lo que sus antepasados lucharon, tropezaron. El abuelo era abusivo, el hijo fue abusivo, el nieto va a ser abusivo. El abuelo alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, y todo ahí en adelante alcohólico. Mentiroso, mujeriego, grosero, maldiciente, y la gente lucha muchas veces con esos círculos viciosos. Pero aquí está el asunto del pecado, aquí está la clave del pecado. Cuando usted siembra una semilla en la tierra, eso es lo que sale, eso es lo que nace, eso es lo que se cosecha. Si usted siembra un grano de maíz en la tierra, va a cosechar maíz. No hay manera de que usted coseche una cosa diferente. Y no solo cosecha un maíz, si usted siembra un maíz, ¿qué se siembra cuando siembra el maíz? ¿El grano de maíz? Usted siembra un grano de maíz, no solo va a cosechar un grano de maíz, sino que eso se va a multiplicar. Va a salir muchos granos de maíz, cientos de granos de maíz. Y la Biblia dice que la palabra de Dios dice: sembraron vientos y cosecharán tempestades. Sembraron vientos y van a cosechar un tornado. Sembraron vientos y eso se va a multiplicar. Así que no podemos vivir una vida en pecado y esperar que brote una vida en comunión con Dios. No podemos vivir en pecado y esperar cosechar unos hijos que agraden a Dios, que sirvan a Dios, que honren a Dios. No podemos vivir en pecado y esperar que nuestra vida esté llena de la presencia de Dios. No podemos vivir en pecado y esperar que surja un matrimonio honroso y un matrimonio que sea ejemplo para los demás. No vamos a encontrar amor por las cosas de Dios en conversaciones de doble sentido. No vamos a cosechar amor por la obra de Dios en lugares donde no se honra a Dios. No podemos encontrar santidad y compromiso por las cosas de Dios en un lugar que deshonra a Dios. Pero si empezamos a cosechar la palabra de Dios, si empezamos a cultivar la palabra de Dios, si empezamos a sembrar unos granos de oración en nuestra vida, si empezamos a cultivar, a sembrar unos granos de lectura de la palabra de Dios, si empezamos a tener interés por asistir a la iglesia, si empezamos a tener interés por la palabra de Dios, si empezamos a cerrar nuestros ojos y hablar con el Señor: Señor, yo dependo de ti. Señor, te necesito en mi vida. Señor, necesito que obres en mi corazón. Señor, necesito que llenes mi vida. Si empezamos a sembrar esos granitos en nuestra vida, si empezamos a dejar que la presencia de Dios toque nuestro corazón, porque es cuando nos llenamos del Espíritu Santo que Dios hace la obra en nuestra vida. Es cuando traemos nuestro corazón y lo exponemos a la luz de la presencia de Dios. Cuando traemos nuestra vida y lo exponemos a la palabra de Dios. No podemos hacerlo con nuestra fuerza. No podemos hacerlo con nuestra voluntad. Solo la presencia de Dios puede darnos libertad. Solo el Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida. Solo el Espíritu Santo puede hacernos temerosos de Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios en Isaías 10:27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Solo la unción puede pudrir el yugo. Solo la unción puede quitar el pecado de una persona. Solo la unción puede darle libertad a una persona. Dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay nada como el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona. Porque cuando Dios llena a alguien, cuando Dios empieza a orar en la vida de alguien, cuando Dios empieza a tocar a alguien, cuando Dios entra en la vida de alguien, no solo está tocando su corazón, no solo está entrando para visitarlo, no solo está tocando el corazón de alguien, sino que te da un corazón nuevo, un nuevo corazón. Dios no solo quiere remendar la vida de alguien, Dios no solo quiere quitarle un problema a alguien. Dios no solo quiere quitarle la situación en el matrimonio de alguien. Dios no pone parches en la vida de alguien. Dios no pone
remiendos en la vida de alguien. Dios quiere darte una vida nueva, un corazón nuevo. Dios quiere darte una vida nueva, aleluya. Vea lo que dice 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, un nuevo corazón. La gente lucha y cree que con su propia voluntad puede hacerlo, con sus propias fuerzas tiene controlado el pecado, con su propia voluntad tiene controlado sus problemas, pero solo la presencia de Dios puede pudrir el yugo. Solo Dios puede darte libertad. Solo Dios puede romper las cadenas del pecado. Y cuando sucede eso, hermano, cuando Dios lo santifica por dentro, cuando Dios lo santifica su corazón, cuando Dios le da un corazón nuevo, entonces lo de afuera es un fruto. Lo de afuera es un fruto. Porque la gente que tiene un nuevo corazón, cuando Dios hace la obra en el corazón de alguien, cuando Dios sana el corazón de alguien, la gente le empieza a incomodar las malas palabras, la gente le empieza a incomodar los vicios, la gente se empieza a sentir incómoda en conversaciones que no son agradables, se rompen las ataduras y las costumbres que parecían normales en la familia, entre comillas, pero que son pecado, se pudren a causa de la unción. Cuando Dios nos santifica por dentro, cuando Dios nos da un nuevo corazón, como que naturalmente empezamos a vestirnos de manera diferente. Naturalmente no nos sentimos cómodos en algunas conversaciones de doble sentido. Ya no me siento cómodo en algunos lugares. Ya no me siento cómodo en algunas situaciones. ¿Por qué? Porque algo está pasando en nuestra vida y es que Dios me ha dado un nuevo corazón. Y yo creo que es lo que debemos pedirle al Señor en esta mañana. Que alguien le diga como el salmista le dijo al Señor en el Salmo 51:10, dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, alguien que le empieza a decir al Señor en esta mañana: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, amigo, en esta mañana no puede hacerlo con su propia fuerza. No puede hacerlo con su propia voluntad. No puede hacerlo con buenas intenciones. Solo la presencia de Dios puede pudrir el yugo. Solo el Espíritu Santo puede pudrir el yugo. Solo puedes hacerlo por la palabra de Dios. Y quiero que alguien empiece a orar al Señor y le diga: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Hazme una nueva criatura, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor, a lidiar con esto. No quiero seguir en esta situación, no quiero seguir en este pecado, no quiero seguir en este problema, no quiero seguir siendo esclavo a esto, Señor. No quiero ser un esclavo al pecado. Póngase en pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. Quiero que ore al Señor, quiero que oremos al Señor. Y alguien que le empiece a dar unas palabras de arrepentimiento al Señor. Alguien que le diga: Señor, he vivido a mi manera. He vivido en mi propia opinión. He vivido, Señor, de acuerdo a lo que me parecía que estaba bien. Pero hoy, Señor, me arrepiento de esto, Señor. Hoy quiero dar un paso al costado, Rey. Hoy me doy cuenta de que no puedo continuar de esta manera. Abra su corazón en este día, abra su corazón al Señor, hable con el Señor en esta mañana. Ábrale su corazón al Señor y diga unas palabras de arrepentimiento. Dile al Señor: Señor, quita cualquier iniquidad de mi corazón. Quita cualquier pecado de mi corazón, Señor. Señor, yo quiero ser el tipo de esposo que tú quieres que sea. Yo quiero ser la esposa que tú quieres que sea. Yo quiero ser el padre que tú quieres que sea, Señor. Yo no quiero ser esclavo del pecado, Rey. Abra su corazón y dígale: Señor, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame una nueva vida, Señor. Yo quiero experimentar eso que dice tu palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dame un nuevo corazón, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Dios puede tocar a alguien en esta mañana. Alguien que está enfrentando el problema del pecado.
Alguien que abra su corazón y empiece a hablar con el Señor. Señor, dame libertad, Señor. Límpiame, Señor. Quiero tener un corazón correcto. Hay un problema de pecado, pero hay un Dios que puede perdonar en esta mañana. Hay un problema de pecado, pero hay un Dios que rompe cadenas en esta mañana. Hay un problema de pecado, sí, pero hay un Dios misericordioso y lleno de gracia y bondad que quiere ayudarte en este día y quiere darte un nuevo corazón, aleluya. Hay un Dios que puede resolver y tratar con el problema del pecado. Solo necesitas levantar tus manos, cerrar tus ojos y decir: Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Aleluya. Hay una solución en esta mañana. Hay una solución en esta mañana para el pecado. Es el arrepentimiento. Es un corazón contrito. Es un corazón humillado que diga: Señor, yo dependo de ti. Señor, te necesito en mi vida. Necesito que las cosas sean diferentes en mi hogar. Necesito que las cosas sean diferentes allí en mi matrimonio. Necesito que las cosas sean diferentes, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. No puedo continuar así, Señor. No quiero continuar así, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Hable con el Señor en esta mañana. Abra su corazón al Señor en este día. Y dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hay amargura en mi corazón. Hay angustia en mi vida, Señor. Tú conoces con lo que lucho. Tú conoces, Señor, lo que me cuesta. Tú conoces, Señor Jesucristo, lo que llena de tristeza mi vida, lo que llena de frustración mi vida, Señor. Pero quiero que me ayudes en esta mañana. Quiero que renueves un espíritu recto dentro de mí, Señor. Dame un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo quiero experimentar lo que dice tu palabra. Yo no quiero que sea nada más una predicación más. Yo quiero que esa palabra sea verdad en mi vida y sea verdad en mi corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, porque te necesito en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Pon en mí